Entonces, lo primero que debemos saber sobre la designación, digamos que la designación de rodamiento son una serie de números y letras, son un código alfanumérico que me permite saber qué tipo de rodamiento es y cuáles son sus dimensiones, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Y hasta qué punto el tecnólogo, el técnico, digamos, debe saber esta información. Hay una información que solamente el fabricante sabe, pero hay una que sí es muy importante que yo sepa. Por ejemplo, si un rodamiento, los que han tenido experiencia con este tipo de problemas, se destruye. En el caso de, yo con un ejemplo que vimos acá, ¿qué sucede con la referencia al rodamiento, no? A veces es muy complejo ver la referencia al rodamiento cuando está destruido o cuando incluso el rodamiento no está destruido, no la tiene o se desgastó. Entonces, yo puedo utilizar las medidas, tanto del ancho, del diámetro exterior, del diámetro interior, para saber qué tipo de rodamiento o por lo menos qué dimensiones de rodamiento tiene. Por supuesto que el tipo de rodamiento tengo que asumirlo en función de la designación, ¿no? Entonces, hay unas normas, digamos, que están basadas en la ISO, por ejemplo, la ISO 15, para rodamientos métricos radiales, excepto para rodamientos cónicos, la ISO 355, que son para rodamientos cónicos, de milimétricos, y los rodamientos, y la ISO 104, que son para rodamientos métricos axiales, ¿no? Es importante que se entienda que hay una serie para rodamiento, ¿no? ¿A qué voy? Cuando se habla de serie para rodamientos, se debe entender que significa que, por ejemplo, para un mismo diámetro interior para un rodamiento, por ejemplo, puede tener diferentes diámetros exteriores y diferentes anchos, ¿no? Entonces ahí la norma ISO establece la cantidad de series que tiene para cada tipo de rodamiento y las marcas, en este caso, que fabrican rodamientos utilizan esas normas. No todos los rodamientos están dentro de las normas. Hay unos rodamientos que son fabricados para una específica, para un trabajo específico. O Pero por sea, lo hecho a general, medida. sí, hecho a medida, por supuesto, diseñado según el fabricante lo solicite, la empresa o cualquier persona que lo solicite. Bueno, una cosita que quería también mostrarles sobre el rodamiento es que el rodamiento, cuando usted quiere saber dónde está la designación o la referencia, fíjense que puede aparecer en la tapa, ¿no? Este rodamiento, como ya saben, tiene una tapa de caucho, la tapa de caucho también, o en nitrilo. Por lo general estos rodamientos son sellados, ¿no? Y traen la referencia en esta tapa, dice 6305, 2RS, ¿no? Cada una de esos dígitos y letras tiene tiene una característica que debemos conocer. Para nosotros lo más importante es, si comienza por 6, en este caso, es un rodamiento rígido de bola, ¿no? El 2, el 3, en este caso, el número que le sigue, está, digamos, relacionado con el ancho del rodamiento. ¿Qué tan ancho es? Claro, el 3 no significa que es 3 milímetros de ancho ni 3 pulgadas. El 3 solamente es la serie de rodamiento que está dentro de la norma. Y para saber esta medida tengo que buscar el catálogo. Entonces, el catálogo siempre debe estar a la mano cuando se va, digamos, a buscar la referencia a cualquier información del rodamiento, porque es demasiada información para que usted la pueda, digamos, mantener en la memoria. El 0, el 3 y el 0 también hablan de la serie, ¿no? El 3, como ya dije, es el ancho. El 0 habla del diámetro exterior. De la serie de diámetro exterior, como ya mencioné, para un mismo diámetro interior pueden haber diferentes diámetros exteriores. Entonces, la designación 0, también hay una serie, ¿no? Entonces, eso también lo vas a ver en el catálogo. Entonces, lo que sí nos interesa a nosotros, el primer número, que es el que más información nos da, porque lo otro está en el catálogo, el primer número y los dos últimos números. Eso sucede con, digamos, los rodamientos estándar, ¿no? Porque hay rodamientos especiales que tienen otra forma de ver la designación. Por ahora vamos a ver esta. Entonces, fíjense que termina en 05, ¿no?
Entonces, para saber cuál es el diámetro interior, yo debería multiplicar el último número, los dos últimos números por 5 para saber el diámetro interior. En este caso, yo multiplico 5 por 5, ¿no? Esto me da claramente 25, que sería el diámetro milímetro, ¿no? El diámetro interior del rodamiento. Y 2 significa, después del guión 2RS, significa que tiene dos obturaciones o dos tapas, ¿no? En ambos extremos, dos obturaciones. Y RS significa que las tapas que tiene son de caucho, ¿no? Son de caucho en este caso. Listo. Tanto para los de caucho también como para los metálicos. Fíjense entonces que también existen rodamientos que vienen la designación en la parte exterior, en la parte, digamos, la pista exterior del rodamiento, ¿no? Fíjense cómo viene marcado con su marca, el tipo de rodamiento según el fabricante. Este dice que es SKF y que tiene un diseño específico de rodamiento que significa Explorer. Eso no nos interesa mucho en este momento, pero sí saber la referencia, ¿no? Fíjense que hay uno que dice 6304 solo, que es el que está a la izquierda, que es un rodamiento abierto, y un rodamiento sellado que dice 6303 2Z, ¿no? 2Z, cuando dice 2Z es que tiene dos tapas también, pero en este caso son tapas metálicas, como pueden ver. Una observación sobre estas tapas, muchachos, yo les había mencionado que las tapas no se deben quitar, claramente, esas tapas no se deben quitar. Sin embargo, si usted desea comprar un rodamiento con que se pueda retirar la tapa, también existen, ¿no? Pero son muy poco utilizados. De hecho, en su gran mayoría son para patines, patinetas, es decir, más que todo esos elementos de deporte que la propia industria, ¿no? Que son muy, muy escasos esas aplicaciones. En general, esta tapa no se quita. Listo. Pero hay otra que dice C3. Entonces yo les estoy mostrando lo que realmente te ofrece digamos, dentro del rodamiento una característica que te ofrece algo a ti que te pueda permitir, digamos, analizar cualquier característica que tenga el rodamiento cuando está funcionando. La otra parte es C3. Bueno, yo les hablé a ustedes del juego radial, ¿no? El juego radial es el juego que hay entre la pista externa y la pista interna, ¿no? En relación al rodamiento, ¿no? En este caso, el juego radial del rodamiento que estoy mostrando aquí es un C3. Significa que también tiene un juego radial según una medida que yo tengo que buscar en la tabla. Por lo general, este C3 se utiliza mucho para motores eléctricos, ¿no? Donde la velocidad es alta, donde el ajuste debe ser no muy cerrado, porque como el rodamiento cuando está trabajando a ciertas temperaturas, el juego radial se pierde. Entonces necesito que tenga cierto juego radial, pero yo puedo disminuir ese juego radial en función de la necesidad. Por ejemplo, existen juegos radiales de 0 hasta C4. Siendo C4 es un equipo que requiere de bastante juego radial porque trabaja con altas temperaturas. Por ejemplo, estos son equipos como motores eléctricos, ¿no? Entre C3 y C4. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver, digamos, aquí les puedo mostrar algunos digamos, de los rodamientos indicados, algunos tipos de rodamientos indicando que el primer número, indica el primer número, específicamente habla del tipo de rodamiento. En este caso, fíjense que tengo una familia de rodamientos, por ejemplo, el 1, si la referencia comienza por 1, ya vimos el ejemplo como que comienza por 6, todo lo que comienza por 6 son rígidos de una hilera de bola, pero los que comienzan por 1 son rodamientos de bola rótula, ¿no? Los que comienzan por 2, rodamientos de rodillo a rótula, y así hay una cantidad de rodamientos. Por ejemplo, tenemos también unos raros, considero raros porque no son números sino letras, que comienza por N, y son rodamientos de rodillo cilíndrico. Un rodamiento que comienza por una N en vez de un número, una letra en vez de un número, en este caso la N, es un rodamiento de rodillo. Pero fíjense que hay también unos rodamientos que tienen letras como QJ, que son rodamientos de bola de 4 puntos de contacto, que son rodamientos, digamos, que soportan cargas radiales, axiales en ambos sentidos. Los rodamientos que comienzan por T, que son rodamientos de rodillo cónico,
según la norma que quise establecer aquí, que son muy pocos conocidos también, pero son, digamos, de los que aparecen dentro de las especificaciones de las normas. Y unos nuevos que son como, por ejemplo, rodamientos que comienzan por el número 0, que son rodamientos de bola, de 2 hileras de bola. Rodamiento, por ejemplo, el 8, que son rodamientos axiales de cilíndricos. Y la familia de los rodamientos N, ¿no? Es decir, los rodamientos de rodillo cilíndrico que son desmontables, que tienen una pestaña también desmontable, o que tienen una especificación de desmontaje, ¿no? Esa familia de los rodamientos N son rodamientos, por ejemplo, que se utilizan para montaje, para que la pista en caliente tú la puedas montar aparte de toda la pista externa de rodamiento y los elementos rodantes. Uno de los casos especiales es un rodamiento que tiene 3 dígitos solamente. Cuando tiene 3 dígitos, primero, el primer número indica lo mismo, indica el tipo de rodamiento. El segundo solamente habla de la serie, ¿no? En la serie del ancho. Y el tercer número indica el diámetro interior en milímetros. Es decir, no se multiplica por 5, se coloca el número que aparece, y en este caso 62.5 significa que es un rodamiento rígido de bola de la serie 2 que tiene un diámetro interior de 5 milímetros. Como es 5 milímetros, un rodamiento bastante pequeño, ¿no? Un rodamiento que no es muy común ese rodamiento en la industria. Por otra parte, tenemos a los rodamientos, por ejemplo, que terminan en 00, en 01, en 02 y en 03. Esos rodamientos, por ejemplo, que aparecen 6000, 6001, 6102, 03. Bueno, esos rodamientos no se multiplican por 5, solamente se asume que, digamos, se establece estas medidas que aparecen en la tabla. El 00, el diámetro interior es de 10 milímetros. El 01 es de 12, el 02 es de 15 y el 03 de 17, ¿no? Esos dos son los casos especiales, digamos que en base al normal, que también es importante que lo tengan en cuenta. Listo. Fíjense entonces un ejemplo, un rodamiento 6208, ¿no? El 6208 es un rodamiento rígido de bola de la serie 2, y el multiplicarlo por 5, el último número me va a dar 40, ¿no? Que es el diámetro interior. Listo. Cuando aparece una N en el rodamiento, significa que hay una ranura en el halo exterior. Cuando tengo una Z, por ejemplo, hay una placa de protección, que es una K. La K significa que es un rodamiento cónico. Eso aplica para el rodamiento de doble hilera de bola o doble hilera de rodillo a rótula. En el caso de los rodamientos con NR, por ejemplo, que tienen ranura circular y un anillo elástico, los rodamientos RS con placa de obturación de caucho, 2Z, y así. Fíjense entonces un ejemplo con un rodamiento que tiene una designación alfanumérica completa y que tiene letras también. En el caso del 6215, ZNR, un rodamiento, por ejemplo, rígido de la segunda serie, es decir, la serie 2, y 15, que al multiplicarlo por 5 te da 75, ¿no? ZNR con ranura circular en anillo elástico y tapa de protección.